Yo soy el doctor Jorge Jury, soy cardiólogo del Hospital Universitario y en esta ocasión voy a comentarles la relación entre hipertensión arterial y la actividad física. La hipertensión es el factor de riesgo modificable más importante en la aparición de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es la causa más importante de muerte en países desarrollados y en vías de desarrollo. Junto con la obesidad, la inactividad física y el aumento en la ingesta de sal cumplen un rol fundamental en la génesis de esta patología. Y se cree que la inactividad física en forma independiente es responsable de entre el 5 y el 13% de la hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión, se considera que un paciente es hipertenso cuando tiene valores de tensión arterial mayores a 140 de tensión arterial sistólica y de 90 de tensión arterial diastólica. Por encima de esos valores de tensión arterial se consideran diferentes grados de leve a severo, y por debajo de ese valor, según algunos grupos especiales de población, como son los pacientes con insuficiencia renal crónica o los pacientes diabéticos, se puede llegar a considerar hipertensión con valores mayores a 130/85. Está claramente demostrado que el tratamiento de la hipertensión arterial disminuye casi en un 7% el riesgo de enfermedad arterial coronaria y reduce a un 10% la posibilidad de padecer un accidente cerebrovascular por cada reducción de 2 milímetros de mercurio de la presión arterial. Pero hay que tener en cuenta que no solo el tratamiento farmacológico es importante en la reducción de la hipertensión arterial, y el resto del tratamiento no farmacológico, entre los cuales se encuentra la actividad física, es tan importante como el tratamiento farmacológico. Ya está bien documentado que una mejor condición física y mayores niveles de actividad física se asocian con una disminución de la mortalidad en pacientes hipertensos. Bien, entonces, ¿qué efectos provoca la actividad física en la presión arterial? Debemos considerar que hay efectos agudos y también otros efectos a largo plazo. Los efectos agudos dependen del tipo de entrenamiento que estamos realizando. En el entrenamiento aeróbico, durante la actividad física dinámica, la presión arterial sistólica normalmente se eleva. En personas con hipertensión, esa elevación puede ser más pronunciada, mientras que la presión diastólica sigue siendo la misma o incluso puede disminuir. Luego de la actividad física dinámica puede aparecer un fenómeno de hipotensión post-ejercicio, que consiste en la disminución de la presión sanguínea aproximadamente en 10 a 20 milímetros de mercurio en comparación con la presión arterial en reposo antes de iniciar el ejercicio. En cambio, cuando el entrenamiento es de fuerza o lo que se llama el entrenamiento estático pesado, como por ejemplo el levantamiento de pesas, hay un aumento más fuerte de la presión arterial sistólica y diastólica durante el entrenamiento en sí que frente a un ejercicio
aeróbico o dinámico. Se observa típicamente un aumento moderado de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco combinado con un incremento de las resistencias periféricas, a diferencia del entrenamiento dinámico. En los ejercicios que involucran el entrenamiento de fuerza de intensidad moderada no están contraindicados en la hipertensión y pueden incluso conducir a una disminución gradual de la presión arterial a mediano plazo. En cuanto a los efectos a largo plazo, un metaanálisis demuestra que el entrenamiento dinámico reduce la presión arterial en aproximadamente entre 5 y 7 milímetros de mercurio en personas con hipertensión arterial esencial leve a moderada. Estos efectos parecen ser los mismos en personas hipertensas bajo tratamiento farmacológico o no. El efecto reductor del entrenamiento dinámico sobre la presión no es duradero, no es permanente y requiere una actividad regular para mantenerse. La actividad física regular no solo disminuye la presión arterial en reposo, sino que también disminuye la respuesta de la presión arterial durante el esfuerzo físico y durante el fenómeno de estrés mental. Los efectos generalmente se aplican a todas las poblaciones independientemente de la edad, el sexo o la etnia. ¿En qué fundamentamos entonces la indicación de la actividad física en pacientes con riesgo de hipertensión o hipertensos? En cuanto a la actividad física en prevención primaria, se ha observado una reducción de hasta el 50% del riesgo de desarrollo de hipertensión arterial en pacientes con riesgo de hipertensión entre 30 y 44 años en aquellos que incrementaron la actividad física y modificaron su dieta. También hay estudios que demuestran que los pacientes con mayor susceptibilidad genética a ser hipertensos, esto es, personas que tienen la presión arterial normal, pero que son hijos de hipertensos, o tienen una mayor predisposición hereditaria, tienen una respuesta exagerada de la presión al ejercicio dinámico en comparación con los controles sin una susceptibilidad heredada. En esos pacientes también retrasa el desarrollo de hipertensión la actividad física. Pero ya frente a un paciente con diagnóstico confirmado de hipertensión, o sea, en prevención secundaria de la aparición de otras enfermedades cardiovasculares, el aumento de la actividad física junto con el cambio de otros hábitos en el estilo de vida son el primer tratamiento en hipertensión leve con bajo riesgo cardiovascular. En pacientes con niveles de presión arterial entre 160 y 179 de hipertensión sistólica y entre 100 y 109 de diastólica, los cambios del estilo de vida, incluidos el aumento de la actividad física, se inician durante unas semanas antes de agregar el tratamiento farmacológico. Cuando hay daño de órgano blanco, los deportes de nivel competitivo pueden ser contraindicados y se debe retrasar el inicio o el cambio de la actividad física a el control de la presión arterial. A la hora de prescribir la actividad física en un paciente hipertenso debemos tener en cuenta tres cosas: el tipo de actividad, la intensidad y la duración. El tipo de actividad recomendado en forma sistemática
es el entrenamiento de resistencia dinámica, por ejemplo, el entrenamiento físico aeróbico, el caminar, nadar o andar en bicicleta. Sin embargo, para los pacientes que tienen mayor afinidad para la actividad estática o de resistencia de fuerza, como el gimnasio o el levantamiento de pesas, no está completamente contraindicado en los pacientes con hipertensión leve a moderada, como dijimos anteriormente. La combinación de las dos actividades también es posible. En cuanto a la intensidad, la mayoría de los estudios muestran que si se ejercita entre un 40 y un 70% del consumo máximo de oxígeno, que equivale o corresponde al 50 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, la presión arterial se reduce tanto como en un ejercicio más intenso. En la práctica se ha demostrado que una actividad que se pueda realizar aún manteniendo una conversación con relativa facilidad corresponde a una actividad de intensidad media. Para muchas personas con hipertensión, las actividades relativamente simples como caminar, por lo tanto, son suficientes para lograr una reducción de la presión arterial y cortar el círculo vicioso de los síndromes metabólicos en donde además de la hipertensión está involucrada la obesidad, la dislipemia y otros factores de riesgo. En cuanto a la duración, se recomiendan que episodios de actividad física de 30 a 45 minutos entre 3 y 5 veces por semana para lograr un buen efecto reductor de la presión arterial. Los mecanismos para la disminución de la presión arterial mediante el ejercicio físico son múltiples. Quizá el más estudiado o el más claro sea la reducción de la actividad simpática. Se cree que el aumento de la actividad del sistema simpático juega un papel preponderante en el desarrollo de la hipertensión esencial. Las personas con niveles aumentados de noradrenalina muestran una reducción de la presión arterial debido a la actividad física en paralelo con disminución de los niveles séricos de la misma hormona. En conjunto con la reducción de la actividad simpática se produce un aumento del tono vagal en estos pacientes en reposo, lo que provoca un equilibrio del sistema nervioso autónomo en el cual favorece la reducción de la presión arterial. A esto se asocia también el aumento de agentes vasodilatadores como el aumento de endorfinas, la disminución de la resistencia a la insulina, los cambios en la función renal, fundamentalmente en el eje angiotensina, renina, aldosterona y, entre otras cosas, la reversión de la hipertrofia ventricular izquierda. Para finalizar, ¿en qué pacientes o en qué situaciones la actividad física está contraindicada? Bien, en pacientes que presentan una hipertensión arterial sistólica superior a 200 milímetros de mercurio o una presión diastólica superior a 115, se debería contraindicar la actividad física hasta que la presión se haya estabilizado. Por debajo de estos niveles, con medicación adecuada antihipertensiva. Las guías del Colegio Americano de Medicina Deportiva recomiendan que las personas que tienen presión arterial mayor a 180-105 comiencen por primera vez el tratamiento farmacológico antes de reanudar o comenzar cualquier actividad física regular. Eso sería una contraindicación relativa. También recomiendan las mismas guías que se tome precaución con el entrenamiento dinámico moderado
que estaría alrededor de entre el 90 y el 100% del consumo de oxígeno máximo, como deportes extremos o de élite en personas con hipertensión, así como un entrenamiento de fuerza más pesado. Muchas gracias.